Se intensifican los bombardeos israelíes en contra de objetivos en la Franja de Gaza. La cifra de muertos ya se cuenta por miles, mientras Hamás amenaza con matar a rehenes si los ataques continúan. Regresa la euforia por el sorteo Powerball al país. La bolsa acumulada rebasa los 1.700 millones y ya es la segunda más grande en la historia de la lotería. Guatemala en llamas. Protestas por todo el país exigiendo la renuncia de la fiscal del Ministerio Público terminaron en enfrentamientos con la policía, saqueos y quema de comercios. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Se cumplen ya 4 días desde que iniciaron los ataques del grupo extremista Hamás en contra de Israel. Los bombardeos se han intensificado y las pérdidas humanas ya se cuentan por miles en ambos bandos. Mientras que Hamás se mantiene firme en su amenaza de matar a las personas que tiene secuestradas si Israel continúa con los ataques contra Gaza. Desde Washington DC, Alfredo Miranda tiene más. Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza no se detienen de noche y de día, desde que Netanyahu declarara una guerra total contra el movimiento de resistencia palestina Hamás, que a su vez disparará centenares de cohetes sobre la ciudad de Ashkelon. Esta escalada de violencia está provocando niveles horrendos de sufrimiento a israelíes y palestinos, y ambos lados están cometiendo crímenes de guerra y violaciones a las leyes internacionales. Los civiles están pagando un alto precio. Fuerzas de defensa israelí están apostados alrededor de Gaza, listos para un ataque terrestre a gran escala. El objetivo es aplastar a Hamás y sacarlo del poder. Netanyahu envió el mensaje a los palestinos de que busquen refugio y se protejan. Pero, ¿dónde ir o escapar cuando existe un muro que los rodea? Se necesita que haya un cese el fuego por ambos lados. Es crucial para detener la matanza, detener los bombardeos y permitir la ayuda humanitaria dentro de Gaza. No veo que ocurra, pero eso se necesita. El conflicto palestino-israelí en términos de violencia se remonta hasta 1967, tras la cual Gaza fuera sitiada por Israel. En 1973, fuerzas egipcias y sirias arremetieron contra Israel en la llamada Guerra de Yom Kippur, mientras que en Gaza crecía la indignación por la ocupación israelí que conduciría a las dos intifadas. En 2007, Israel impondría un bloqueo por mar, tierra y aire bajo el argumento de proteger al Estado de Israel. Un año después volvería la violencia. Desde entonces, Gaza tiene el más alto índice de desocupación. El 95% de su población no tiene acceso a agua potable. La electricidad es limitada. Los alimentos son escasos. Según la ONU, el 80% de la población depende de la ayuda internacional y las opciones de salir de Gaza son imposibles. Hoy, Gaza está rodeada por las fuerzas de defensa israelí y está totalmente sitiada. No tienen acceso a agua, a combustible. Los generadores de los hospitales se quedarán sin combustible en los próximos 2 días. Y con el incremento de víctimas por los constantes bombardeos, vamos a ver un desastre absoluto. El presidente Biden reiteró su compromiso de apoyo a Israel. Nosotros estamos con Israel y nos aseguraremos de que tengan lo que necesitan para proteger a sus ciudadanos, defenderse y responder a este ataque. De momento no se avisora un cese al fuego y se estima que las hostilidades continuarán. Según expertos, la solución está en las raíces del conflicto. Es muy importante que no simplemente condenemos la violencia, sino que comprendamos sus raíces. Y sus raíces son estructurales, incorporadas en la ocupación militar, y siempre habrá resistencia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mire, desde que estalló el conflicto en Israel, hemos escuchado titulares como Israel contra Palestina o que los palestinos están atacando a Israel. Y son dos cosas totalmente diferentes. La realidad se trata del grupo extremista Hamás, que son palestinos y que inició un ataque sin precedentes por su escala y coordinación. Pero bueno, Wendy Castillo el día de hoy nos pone en contexto esta situación. Hola, ¿qué tal? Tal y como lo dicen desde Occidente, podemos ver la situación muchas veces blanco y negro, pero no es así. No todos los palestinos e israelíes se odian, sino que es un temor que incluso muchos palestinos le tienen a Hamás, ya que a ese grupo no le importa dañar a su propio pueblo con tal de aniquilar a Israel. Entonces, nos preguntamos, ¿quién es Hamás? A continuación le explico.
Hamas es el acrónimo en árabe del movimiento de resistencia islámica. Tiene raíces y vínculos con uno de los grupos más destacados del mundo suní, los Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto en la década de 1920. Al grupo se le atribuyen numerosos atentados suicidas y otros ataques mortales contra civiles y soldados israelíes. Hamas se impuso en las últimas elecciones legislativas en 2006, pero los resultados no fueron reconocidos ni por sus rivales locales ni por la comunidad internacional. En 2007 tomó el control de la Franja de Gaza por la fuerza. Al año siguiente estalló un enfrentamiento entre ambas facciones que terminó con la creación de dos sistemas políticos separados, uno en Cisjordania y el otro en Gaza. Desde entonces se ha consolidado el status quo en el que Hamas mantiene el control de la Franja de Gaza y Fatah, la autoridad palestina reconocida internacionalmente que administra la Cisjordania ocupada por Israel. Yo creo que hay que diferenciar muy, pero muy bien entre el pueblo palestino y lo que es el movimiento terrorista Hamas. Obviamente con el pueblo palestino tenemos discusiones, hay diferentes opiniones dentro de la democracia israelí en cuanto a el futuro de ambos pueblos. Israel ha respondido a la toma del poder por Hamas con el bloqueo de Gaza, restringiendo la entrada y salida de personas y mercancías del territorio, lo que ha devastado la economía de Gaza. Y los palestinos acusan a Israel de aplicar castigos colectivos prohibidos por el derecho internacional. A lo largo de los años, Hamas ha recibido apoyo de países como Qatar y Turquía. Recientemente se le ha vinculado a Irán y sus aliados, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos catalogó a Hamas como un grupo terrorista desde 1997. Tras el ataque sorpresa del sábado por parte de militantes de Hamas, Israel ha tomado duras represalias, intensificando su asedio a Gaza, cortando el agua, los alimentos y la electricidad, mientras que un nuevo e intenso ataque desde el aire puede ser el preludio de una nueva incursión terrestre aún más amplia. Chicos. Y ese es un verdadero peligro. Muchísimas gracias, Wendy. Qué bueno que se está poniendo en perspectiva y que se está explicando, porque mucha gente no ha tenido la oportunidad de conocer realmente esa región, para que sepamos quiénes son los que están en contra, porque no todos los palestinos odian a los israelíes, ni todos los israelíes odian a los palestinos. Totalmente de acuerdo. Es el grupo militar Hamas. Exactamente. Y ahorita mismo estaba mencionando, Wendy, este bloqueo que hay hacia la zona de Gaza de electricidad y todo eso. En estos momentos a Gaza solamente le está entrando electricidad vía Egipto. Imagínate. Porque está todo bloqueado. Claro, porque es parte de la Franja de Gaza, la mitad está en Israel y la mitad está en Egipto, que anteriormente era territorio. Exactamente, la Franja de Gaza. Bueno, fíjese, seguimos con más aquí. Así es, porque las historias alrededor de este conflicto armado son verdaderamente desgarradoras. La guerra que estalló en Israel ha obligado a miles de reservistas a regresar al ejército listos para el combate. Hombres y mujeres tienen que dejar atrás a sus familias y seres queridos, esperando que los enfrentamientos terminen lo antes posible. Vamos con Anthony Bellici, que nos cuenta una de estas historias. Esta es la última foto que Leticia tomó a su esposo junto a sus hijas. Él es un reservista en Israel. Hace 3 días tuvo que abandonar su hogar. El ejército lo llamó para que se uniera a la lucha contra Hamas. Abrazó a las niñas y las besaba mucho. Y después, yo me despedí de él y le dije, solo regrésate como sea. La situación en Israel cada vez es más tensa. El presidente del país, Benjamin Netanyahu, ya ha dicho que va a incrementar las operaciones militares contra Gaza. Ella ha podido hablar con su esposo, pero la comunicación es extremadamente limitada por miedo a los espías. Estamos en contacto, me manda mensajes, no me puedo dar muchos detalles de dónde está o lo que está haciendo, entonces solo pregunta cómo están las niñas, me dice que está bien. Israel ha llamado a unos 300.000 reservistas a unirse a las filas del ejército. El objetivo es apagar los focos de combate que pudieran estar aún activos en el país y continuar con las operaciones militares en Gaza. Esa es la prioridad. Y luego contraatacar, intentando de maximizar el daño a los terroristas en la Franja de Gaza, a los involucrados en el conflicto. Ya han pasado casi 100 horas desde que se iniciara la guerra y muchas familias como la de Leticia viven ahora en la incertidumbre de no saber cuánto durará este conflicto. Él me decía, estoy empacando y ni siquiera sé por cuánto tiempo tengo que empacar. O sea, no sabíamos si esto va a durar días
o se va a durar meses. El gobierno de Israel ha asegurado que el apoyo de los israelíes al ejército es total. Algunas voces señalan incluso que ya se prepara una invasión terrestre de Gaza. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y en otra información, los republicanos de la Cámara de Representantes se reunirán este martes con los dos candidatos que buscan encabezar a los legisladores. Esto ocurre en medio de la creciente presión por la guerra en Medio Oriente y otros inminentes cierres de gobierno. Steve Scalise y Jim Jordan buscan 217 votos republicanos para que uno de ellos sea elegido como nuevo presidente de la Cámara. Bueno, por otra parte, le cuento que el presidente Joe Biden se reunió de forma voluntaria con autoridades federales que lo investigan. Biden se entrevistó con el fiscal especial Robert Hur para hablar sobre el proceso que se sigue por los documentos clasificados encontrados en su casa y antigua oficina en Delaware el año pasado. Una conocida organización humanitaria está ofreciendo vuelos a Nueva York para migrantes que se encuentran en California. Así es, la noticia ha causado todo tipo de reacciones. En la Gran Manzana, Ángela González tiene el reporte. Migrantes en Nueva York no solo están llegando de estados con gobiernos republicanos como Texas. Según se reporta, también están siendo enviados desde California por organizaciones caritativas. En esta carta publicada por Viral News New York City, la organización caritativa Salvation Army o el Ejército de Salvación, y usando fondos federales de emergencia de FEMA, está pagando por el transporte de migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, justificando que tienen que atravesar el país por una cita con ICE en la jurisdicción de Nueva York. Quien decide o lo que decide dónde va a ser visto un caso es el domicilio del aplicante. Ahora, si es que ellos se reubican, se mudan permanentemente a otro lugar, entonces sí, definitivamente tienen que pasar a ser resueltos en otras jurisdicciones. Mientras tanto, es la jurisdicción donde están. Según un comunicado del Salvation Army, por solicitud de FEMA, la organización provee con servicios a los migrantes que son liberados por la Oficina de Inmigración y Aduanas, y estos pueden incluir la facilitación de viajes a otras partes del país donde pueden tener familiares, aunque no se conocen cifras de cuántos migrantes habrían enviado. El problema particular con Nueva York es que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y ha recibido más de 120,000 nuevos migrantes en el último año. La llegada de los migrantes desde California se suma a los que siguen llegando desde Texas de manera indiscriminada y sin tener información de rutas o llegada de los autobuses a Nueva York. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Más de 1.700 millones de dólares es la bolsa acumulada del sorteo del Powerball. Se agrava la situación en Guatemala. Protestas se salen de control y terminan con enfrentamientos y saqueos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Bueno, le cuento que nuevamente no hubo ganador del premio mayor del Powerball. Cientos de personas a lo largo del país buscan el tan ansiado boleto ganador que podría convertirlos, obviamente, en multimillonarios. Bueno, la bolsa acumulada ya es la segunda más grande en la historia de la lotería. Y quién sabe, si nadie se lo gana, seguirá creciendo. Vamos a Los Ángeles, en California, con Sandy Luque, que nos amplía un poco más. Aumenta la cantidad del premio mayor del Powerball y también la emoción de la gente, ya que no hubo ganador el lunes por la noche, por lo que incrementó a más de 1.700 millones de dólares. Haría muchas cosas, me compraría una casa grande y bonita, gastaría dinero, viajaría y sí, podría ayudar a mi familia. Y es que hasta el momento no ha habido ningún ganador durante 35 sorteos consecutivos. La última vez que alguien ganó el premio mayor fue el 19 de julio. Cabe mencionar que el premio mayor más grande de la historia fue un premio Powerball de 2.4 mil millones de dólares, ganado por un jugador en California en noviembre del año 2022. El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Lo que haría es simplemente ayudar a otras personas, quizás a los hospitales, a las enfermedades de los niños, no lo sé, montar mi propio hospital.
La persona ganadora tendrá dos opciones de recibir su dinero, ya sea en efectivo o por pagos anuales durante 30 años. El próximo sorteo se jugará el miércoles por la noche. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias Estrella TV. Bueno, y entró en su segunda semana el juicio por fraude que enfrenta Donald Trump, sus hijos mayores y sus empresas en Nueva York. Este martes testificó en la corte Allen Weishaber, ex jefe financiero de la compañía Trump. Durante la comparecencia, pues los fiscales presentaron un documento de hace 30 años firmado por Trump, en donde había información falsa sobre el tamaño de su penthouse en Manhattan. Wow, pero ¿cómo? Si uno presenta eso, te investigan y él no. Bueno, no se vaya que tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Alerta por la llegada de dos poderosas tormentas que afectan las costas del Pacífico mexicano. Protestas en Guatemala fuera de control. Se desatan enfrentamientos y saqueos en varias ciudades del país. Seguimos con más información aquí en el Noticiero Estrella TV. Vámonos ahora a México porque se acerca con mucha fuerza el poderoso huracán Lidia, que amenaza con impactar varios centros turísticos. Ante esto, las autoridades lanzaron alertas a la comunidad por posibles inundaciones y deslaves. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez tiene más detalles. El Pacífico mexicano está bajo alerta. Lidia, ya como un poderoso huracán, impactará las costas entre los estados de Jalisco y Nayarit en las próximas horas, entre este martes 10 de octubre y mañana miércoles. Las torrenciales lluvias y fuertes vientos se pronostica dejen inundaciones severas, oleaje alto, deslaves de cerros en las zonas costeras, además de afectaciones por precipitaciones en los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Zacatecas. Mientras en el estado de Guerrero ya sufren las consecuencias que Max, una tormenta tropical, dejó. La lluvia amainó un poco, pero miren ustedes la fuerza. Una persona muerta y otra desaparecida, además de ríos desbordados que arrastraban autos e inundaban casas, es el escenario devastador que se puede ver. La familia López perdió en unas horas el patrimonio que les costó años tener. Lo único que alcanzamos a rescatar pues fue como echar lo más rápido posible que pudimos y lo más esencial que es la ropa, cosas así. Está la estufa tirada, el refri, las lavadoras, la sala, un colchón por allá, otro por acá, ropa, zapatos, cosas así, todo está perdido totalmente. María está por irse a uno de los más de 600 albergues que según las autoridades se habilitaron. En su casa, nada se salvó. Sí. Fue un caos, sí, porque de verdad el agua nos daba hasta media pierna. No sabíamos ni qué hacer. No podíamos ni sacarla porque si la sacábamos volvía a entrar, así como la sacábamos, entraba. Bajo la inminente llegada del huracán Lidia, el ejército mexicano ya se prepara apoyando a la gente bajo el plan DR3 de protección a la ciudadanía. Y es que las siguientes horas son primordiales para resguardar la vida. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Y se complica la situación de orden público en Guatemala. Los manifestantes y también los bloqueos ya completan 8 días de paro nacional. Bueno, ante esto, las autoridades anunciaron ya el uso de la fuerza contra los manifestantes, lo que obviamente desató enfrentamientos y saqueos en varias ciudades. José Flores nos tiene más información. Con gases lacrimógenos dispersó la policía guatemalteca a decenas de manifestantes que protestaban frente al Palacio Nacional y que exigían la renuncia de los fiscales del Ministerio Público, Consuelo Porras y Rafael Curuchiche, a quienes acusan de intentar anular los resultados de las votaciones efectuadas recientemente en Guatemala. No piensan renunciar, pero pues no nos cansamos de estar acá y hasta que renuncien o se cansen. Los manifestantes, quienes se cree que eran infiltrados, lanzaron piedras a los policías y luego arremetieron en contra de varios comercios, por lo que quebraron vidrios, saquearon varias tiendas y les prendieron fuego en medio de un fuerte enfrentamiento con los agentes de seguridad, mientras los bomberos intentaban apagar las llamas. Los crímenes es meter infiltrados
crear una inestabilidad en esta manifestación pacífica. La verdad es la que prevalece. Los manifestantes escucharon atentamente el mensaje que envió en cadena nacional el presidente Alejandro Yamatei y, sin importar las consecuencias, anunciaron que se mantendrán unidos en la lucha. El pueblo unido jamás será vencido. Se teme que se produzcan más enfrentamientos entre los pobladores y la policía en las próximas horas, ya que a pesar de las amenazas del presidente, las personas mantienen bloqueadas las carreteras en todo el país. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Mire, la NASA revelará este miércoles la primera muestra obtenida del asteroide Bennu luego de un viaje espacial de 7 años. La cápsula con material extraterrestre aterrizó el pasado mes en Utah. Se espera que el material recopilado ayude a los científicos a entender mejor cómo se formó la Tierra. Qué interesante, ¿no? Interesante. Y con estas imágenes nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olvides seguir en sintonía de Estrella Media. Gracias.